Me llamo Elena Ríos. Tengo 45 años y hasta hace poco mi vida era como esas calles de adoquines por el centro de Toledo, ordenada, previsible, bonita desde fuera, pero un poco incómoda si te fijas bien. Estoy casada con Javier, un abogado serio, educado, con el que comparto algo más parecido a una sociedad que a una historia de amor. No hay peleas. No hay traiciones. Solo una rutina firme, un acuerdo silencioso de respetarnos, pero sin tocarnos el alma. Mis días eran siempre iguales: desayuno con tostadas integrales, contestar correos, revisar pedidos, hacer la compra, organizar la casa, preparar la cena. Javier llegaba a las 8, dejaba su maletín en la entrada, me daba un beso breve en la mejilla y se cambiaba de camisa. A veces hablábamos del telediario. A veces ni eso. Dormíamos de espaldas. No me quejaba. No tenía motivos. Solo ese silencio que empieza en el estómago y sube poco a poco hasta que sientes que has desaparecido incluso para ti misma. Todo empezó a cambiar la semana que Sergio, el hijo de la hermana de Javier, vino a quedarse en casa. Acababa de terminar su máster en Granada y venía a Madrid a buscar trabajo. Cuando Javier me lo mencionó, solo asentí. Recordaba a Sergio como un chico algo torpe, delgaducho, con granos en la cara y auriculares siempre puestos. Pero no fue ese chico quien cruzó la puerta con su mochila al hombro. Era un hombre. Alto. De mirada intensa. Camisa blanca abierta hasta el segundo botón, jeans ajustados, barba perfectamente cuidada y un olor a colonia fresca que flotaba unos segundos más que él. Me abrazó al entrar, breve, con una sonrisa cálida. Pero sentí su pecho firme y sus manos grandes rodeándome la espalda sin apretar. Me quedé helada. El mundo se movió medio centímetro sin que nadie más lo notara. Le dimos la habitación de invitados, justo frente a la nuestra. Se instaló sin hacer ruido, doblando su ropa con orden casi ritual, dejando su portátil y su libreta sobre el escritorio. Traía libros de fotografía, una cámara antigua, y una manera de caminar que no se podía aprender, tranquila, natural, como si supiera que tenía permiso de estar en todas partes. Al día siguiente, Javier se fue temprano a una reunión. Yo me quedé sola con Sergio. Fingí estar ocupada limpiando la cocina, pero cada sonido, cada paso suyo bajando la escalera, me erizaba la piel. Apareció en camiseta gris, pantalones deportivos y con el cabello aún húmedo. Caminaba descalzo. Sus pies dejaban huellas breves en las baldosas. Se sirvió café sin preguntar. ¿Te molesta si uso esta taza?, dijo con voz ronca, señalando una de cerámica con dibujos de aceitunas. No, claro, respondí sin levantar la vista. Pero la levanté igual. Y él me miró. No con descaro. Con naturalidad. Con una especie de certeza tranquila. Me fijé en su cuello. En cómo la tela se pegaba a su cuerpo aún húmedo. En la forma en que su brazo pasó cerca del mío. No me tocó, pero lo sentí igual. Después del almuerzo, subí al baño y vi su toalla blanca sobre la lavadora. Olía a jabón, a él. Quise colgarla, pero me quedé un momento con ella en las manos. Cerré los ojos. No pensé nada indebido. Solo imaginé el calor que había dejado. Esa tarde, cuando Javier volvió, todo parecía como siempre. Cenamos los tres en la mesa redonda de la cocina. Hablaban del paro juvenil, de la subida del alquiler, de lo difícil que está todo para los jóvenes. Yo asentía, respondía con frases cortas. Pero notaba la mirada de Sergio cada vez que me acercaba al fregadero, cada vez que me inclinaba a recoger algo. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Pensaba en los pendientes que me había puesto esa mañana. Unos pequeños, dorados, que casi no usaba. Los elegí sin motivo, o eso me dije. Pero no fue cierto.
Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Preparé café. No por insomnio, sino por inquietud. La casa aún dormía. Los muebles parecían figuras inmóviles bajo la luz tenue. Elena Ríos, señora de su casa, controladora de horarios, y ahora, observadora de sombras. Sergio bajó descalzo otra vez, con una camiseta blanca y pantalones oscuros. Su voz fue un «buenos días» apenas audible, pero que rompió el silencio como un cuchillo de mantequilla. Se sirvió café. Se apoyó en la encimera. No dijo nada más. Y yo fingí leer el periódico. Pero las letras eran manchas sin sentido. Pensé en Javier. En su forma de amarme. Correcta. Cálida. Como un abrigo que ya no abriga. No por culpa suya. Por desgaste. Por el tiempo. Porque la piel también se cansa de no sentir. Esa noche, Javier salió a cenar con unos compañeros de despacho. Me avisó por mensaje. No me esperes despierta, puso. Me duché. Me puse una bata larga, suave, de algodón blanco. Me tumbé en la cama. Pero no pude estar quieta. A las 11 bajé a por un vaso de agua. La cocina estaba en penumbra. Solo la lámpara sobre el fregadero encendida. Y él, allí, como si el tiempo no pasara. Con una copa de vino en la mano, descalzo otra vez, con camiseta negra y mirada tranquila. ¿No podías dormir?, preguntó. Solo tenía sed, mentí. Crucé la cocina. Abrí la nevera. Sentí su mirada en mi espalda. No era incómoda. Era densa. Me giré para dejar el vaso en el fregadero. Estaba más cerca. No demasiado. Solo, lo suficiente. Nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada. Yo no retrocedí. No avancé. Me quedé ahí. Sintiéndome viva por primera vez en meses. Y entonces pasó. Su mano rozó la mía. Nada más. Un gesto. Un susurro sin sonido. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta. Me quité la bata. Me puse el pijama. Me acosté. Pero no dormí. La noche siguiente, sin que pasara nada más, la casa ya no era la misma. Después de aquella noche en la cocina, todo pareció volver a su cauce. Javier seguía con sus rutinas, el trabajo, los mensajes desde la oficina, el café de cápsula por la mañana. Y yo me esforzaba por mantener la compostura. La ropa bien doblada en los armarios, el baño impecable, las comidas listas a su hora. Pero en el aire, ese aire que solo yo parecía notar, había algo suspendido, invisible, que vibraba distinto. Sergio se comportaba con la misma naturalidad de siempre. Ni una mirada fuera de lugar, ni una palabra ambigua. Pero yo sabía que él recordaba. Lo veía en sus gestos, en la pausa breve antes de entrar a la cocina si yo estaba allí, en cómo evitaba rozarme al pasar, con una atención casi ceremonial. Una mañana, mientras Javier aún dormía profundamente, bajé a preparar el desayuno. Iba descalza, con una bata de lino fina que apenas rozaba mis rodillas. Debajo, llevaba un camisón de algodón suave, uno que rara vez usaba, con puntillas discretas en el borde. No era provocativo. Era íntimo. Cálido. Casi antiguo. Me sentía distinta con él. Más consciente de mi piel, de mis gestos, del sonido de mis pasos sobre el suelo frío. Mientras la cafetera goteaba, escuché los pasos de Sergio bajando la escalera. Lentamente, sin prisa, como siempre. Estaba en silencio, como si cada escalón fuera parte de un ritual.
Apareció en la cocina con una camiseta blanca ajustada y pantalones deportivos oscuros. Iba descalzo también, el cabello húmedo. Traía un libro bajo el brazo, de esos de poesía moderna, con frases subrayadas con lápiz. ¿Ya estás despierta?, preguntó con voz algo ronca. Hoy no pude dormir mucho, contesté sin mirarlo del todo. Se sirvió una taza. No dijo más. Se apoyó en la encimera, a pocos pasos de mí. El vapor del café entre nosotros parecía flotar como una nube silenciosa. Me pregunté si él pensaba en lo mismo que yo. En aquel momento breve, sin palabras, en la cocina. En ese roce que no fue un error. ¿Te gusta la poesía?, me preguntó de pronto. Depende de quién la escriba, respondí, intentando sonar ligera. Él sonrió apenas, sin levantar la mirada de su taza. Luego me tendió el libro. Lo tomé. Había un poema subrayado. Decía: hay cuerpos que se acercan sin tocarse. Hay silencios que queman más que las palabras. No dije nada. Solo devolví el libro. Pero supe que ese verso era para mí. Esa misma tarde, salí al centro. Necesitaba respirar otro aire. Caminar entre gente que no me conociera. Me puse un vestido azul oscuro con botones en el frente, de tela liviana. Me até el cabello en un moño bajo y usé unos zapatos planos de cuero, sencillos, pero con detalles finos en la costura. Añadí un pañuelo de seda en el cuello, una manía que tenía desde joven. Me gustaba cómo rozaba mi piel al caminar. En la librería de la calle Arenal, me perdí entre estantes. Compré un libro de relatos breves, una vela aromática de higo, y un pequeño cuaderno sin líneas. No sabía para qué, pero lo metí en el bolso como si me fuera a servir pronto. Cuando volví, Sergio estaba en el salón, trabajando con su portátil. Tenía las gafas puestas, las piernas cruzadas sobre el sofá y una manta gris sobre las rodillas. La lámpara de lectura encendida le daba un aire de calma estudiada, casi irreal. Me miró al entrar, y luego volvió a mirar la pantalla. Pero sé que notó el pañuelo. Pasé frente a él sin decir nada. Fui a la cocina, dejé las bolsas, y me preparé una infusión. Mis manos temblaban un poco, pero logré mantener la compostura. Esa noche, Javier tenía una videollamada con un cliente importante. Me excusé para subir a leer. Cerré la puerta de la habitación, encendí la vela de higo y me senté frente al espejo. Me quité los pendientes, me desabroché lentamente el vestido y dejé caer sobre la silla el pañuelo de seda. Me observé en ropa interior. No como una mujer que se busca defectos, sino como alguien que quiere recordar. Ver qué queda de ella cuando nadie la ve. Me puse un camisón nuevo, blanco, con detalles mínimos en encaje, casi imperceptibles. Largo hasta las pantorrillas, con espalda abierta. Me peiné con calma, con esos movimientos lentos que no se hacen por prisa sino por necesidad. Cuando apagué la luz y me metí en la cama, no pude dormir. A medianoche, me levanté por agua. Caminé en silencio por el pasillo. Al pasar por la habitación de Sergio, la puerta estaba apenas entornada. La lámpara de su escritorio estaba encendida. No escuché música. No se oía el teclado. Solo el silencio. Me detuve. No entré. Solo sentí el calor que venía de dentro. Bajé a la cocina. La luz sobre la encimera estaba apagada, pero encendí solo la del horno. Suficiente para ver mi reflejo en la ventana. El camisón se movía suave al ritmo de mi respiración. Tomé un vaso, bebí. Y al volver, en la escalera, lo vi. Estaba en lo alto, descalzo, con una camiseta oscura y el pantalón de antes. No dijo nada. No me saludó. Pero nuestras miradas se encontraron.
Y con eso bastó. Volví a mi habitación. Cerré la puerta. Me acosté. El corazón golpeaba fuerte, pero no de miedo. De algo más. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por distraerme. Ordené armarios, regué las plantas de la terraza, volví a escribir en un viejo cuaderno que había encontrado en una caja con cosas de cuando vivía sola. Javier, por su parte, parecía más ocupado que de costumbre, inmerso en llamadas, reuniones, informes. Por momentos, sentía que vivíamos en tiempos distintos, como si nuestras agendas no coincidieran. Sergio también había cambiado. No su actitud, seguía educado, tranquilo, silencioso, sino sus horarios. Empezó a salir más seguido, a veces por la mañana, otras por la tarde. Nunca decía a dónde iba. Yo no preguntaba. Pero siempre volvía con los zapatos llenos de polvo y los ojos un poco más oscuros, como si hubiese visto cosas que no se podían contar. Una tarde, mientras Javier dormía la siesta, salí al balcón con una copa de agua con hielo. Hacía calor. Llevaba un vestido largo de algodón, sin mangas, color crema. El tejido era tan fino que se pegaba a mi piel en cada movimiento. Me recogí el pelo con una pinza, dejando algunos mechones caer sobre la nuca. Sentía el sudor lento deslizarse por mi espalda. No sabía que Sergio estaba en la terraza contigua, leyendo. Lo supe cuando levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada. Yo tampoco. Solo me moví hacia la barandilla y apoyé los brazos sobre el hierro caliente. Sentía el latido de mi pulso en la garganta. Cerré los ojos. Escuché el sonido de una página al ser volteada. Y nada más. Al entrar de nuevo, dejé el vaso sobre la mesa del salón. Noté que había un sobre blanco entre las revistas. No tenía nombre. Ni dirección. Ni sello. Lo abrí. Dentro, había una fotografía impresa en papel mate. Era la imagen de una ventana abierta, con cortinas de lino agitadas por el viento. El encuadre era íntimo, casi melancólico. En el margen inferior, a mano, con tinta negra, una frase. Nada es tan privado como lo que se elige callar. Me quedé de pie un buen rato, con la foto entre los dedos. No había firma, pero tampoco hacía falta. Guardé la imagen dentro del cuaderno. No lo comenté con nadie. Esa noche, cenamos los tres como de costumbre. Javier hablaba sobre un nuevo caso, sobre lo absurdo de las leyes fiscales. Yo asentía, respondía con frases medidas. Sergio apenas comió. Sus ojos estaban más quietos que nunca. Su camisa blanca tenía las mangas arremangadas y llevaba una pulsera de cuero trenzado en la muñeca derecha. Nunca antes se la había visto. Después de la cena, me quedé en la cocina un momento más, ordenando lentamente, buscando excusas para no subir de inmediato. Javier ya estaba en el sofá con su copa de vino. Sergio había subido a su habitación. Yo no sabía si esperaba algo, o si solo temía que algo sucediera. A medianoche, me desperté con la garganta seca. Salí al pasillo con la intención de ir por agua, pero mis pasos me llevaron hasta el descansillo. La puerta del cuarto de Sergio estaba entreabierta. Dentro, la luz de su lámpara proyectaba sombras suaves. No lo vi. Pero escuché su respiración. Estaba despierto. Lo supe. Lo sentí. No entré. Me quedé allí, con la espalda contra la pared. Llevaba puesto un pijama de 2 piezas de satén gris perla. La tela era fría al tacto, con pequeños botones nacarados. El pantalón caía suelto, pero insinuaba el contorno de mis piernas al moverse. La camisa se pegaba a mi torso por el calor. Respiré hondo. Y volví a mi habitación. Al día siguiente,
Javier anunció que se ausentaría 2 noches por un viaje de trabajo a Valencia. Fue todo tan casual, tan lógico, que no tuve tiempo de reaccionar. Si necesitáis algo, está el número de siempre, dijo mientras cerraba la maleta. Estaremos bien, respondí con una sonrisa. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Sergio estaba en su habitación. Yo me preparé un té y me senté en la galería interior con un libro abierto. No leí una sola página. Por la tarde, decidí limpiar el trastero. Buscaba ocupar las manos, el cuerpo, la mente. Entre cajas de Navidad y herramientas viejas, encontré un baúl con ropa de hace años. Vestidos que ya no usaba, sandalias de tiras finas, un pañuelo negro de seda con bordes dorados. Lo llevé todo a la habitación. Esa noche, me duché con calma. Me puse una crema con olor a flor de azahar. Elegí un vestido largo, sin espalda, de tela liviana que me rozaba los tobillos con cada paso. No llevaba sujetador. Ni falta hacía. El vestido lo abrazaba todo con elegancia. Bajé por agua de nuevo. Ya lo hacía por costumbre. Por esperanza. La cocina estaba a oscuras. Encendí la luz más tenue. Al abrir la nevera, escuché pasos tras de mí. Me giré. Sergio estaba en el umbral. Descalzo. Con pantalón de lino claro y una camiseta gris. No hablamos. Se acercó. Lento. Sin tocarme. ¿Tienes sueño? Preguntó con voz baja. No. ¿Tú? Tampoco. El silencio volvió. Yo tomé el vaso, bebí agua y lo dejé en la encimera. Su mano rozó la mía. Otra vez, como tantas. Pero esta vez no fue un accidente. Nuestros ojos se encontraron. No había prisa. No había excusa. Y sin decir una palabra, me giré y subí a mi habitación. No cerré la puerta. La noche en que no cerré la puerta, no pasó nada. Y al mismo tiempo, pasó todo. Dormí mal. O más bien, no dormí. Me acosté con el vestido aún puesto, mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa como si fuera un mensaje secreto. El crujido de la madera. El zumbido del refrigerador. Un paso, tal vez, o una sombra. O quizás solo mi imaginación convertida en eco. Sergio no entró. Y eso me perturbó más que si lo hubiera hecho. A la mañana siguiente, me desperté con el vestido arrugado, la piel pegajosa por el calor y una sensación de vacío que se instaló justo detrás del esternón. Me duché despacio. Usé un jabón con olor a lavanda. Me vestí con una blusa de lino color salmón, amplia, de esas que dejan ver las clavículas al moverse. Debajo, no llevaba nada. El roce de la tela era suficiente para mantenerme en el presente. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Llevaba una camisa azul clara, sin abotonar del todo, y pantalones beige. Estaba de espaldas, preparando café. Su cabello estaba húmedo, peinado hacia atrás. Me pareció más hombre que nunca. No por su cuerpo, sino por el modo en que ocupaba el espacio sin decir nada. Me preparó una taza. La dejó frente a mí, sin mirarme. Luego se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. No dije gracias. No hacía falta. ¿Dormiste? Preguntó después de unos segundos. No mucho. Yo tampoco. Bebimos en silencio. El vapor del café nos envolvía. El sonido del reloj de pared marcaba un ritmo que parecía más lento de lo normal. Mis pies descalzos se balanceaban sobre el suelo frío. La blusa se movía con cada respiración. Él bajó la mirada hacia mis muñecas. Siempre llevas algo distinto,
dijo. Era cierto. Ese día llevaba una pulsera antigua, de cuero trenzado, con un pequeño broche de plata. Perteneció a mi abuela. No solía usarla. Pero esa mañana me la puse sin pensar. Me hace sentir acompañada, respondí. Sus ojos subieron hacia los míos. El aire cambió. No en la temperatura, sino en la densidad. Me levanté con suavidad, llevé la taza al fregadero. Sentí sus pasos detrás. Estaba cerca. Lo suficiente para notar su respiración. No quiero hacerte daño, dijo. Me giré. Lo miré. En sus ojos no había provocación. Solo verdad. Una verdad desnuda, casi dolorosa. Ya lo hiciste, respondí sin rabia. Él bajó la mirada. Luego volvió a alzarla. Había algo distinto en su forma de sostenerme la mirada. No era deseo. Era necesidad. Una que no se expresa con palabras. Nos acercamos. Lento. Sin tocar. Su mano se alzó, rozó mi mejilla, apenas. Un gesto leve. Una caricia que no fue caricia. Mis labios se entreabrieron, no para hablar, sino para respirar. Pero entonces se oyó un sonido. La notificación del móvil de Javier, que había olvidado sobre la encimera. Un mensaje. Una foto. Algo banal. Pero fue suficiente para romper el momento. Yo retrocedí. Sergio también. Me fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Mi blusa estaba algo arrugada. Mi pelo enredado. Mis mejillas encendidas. Pero lo peor no era lo que veía. Era lo que sentía. Culpa. Deseo. Confusión. Me senté en el suelo frío. Abracé mis rodillas. Respiré hondo. Y entonces entendí algo, lo que me alejaba de Sergio no era Javier. Era yo. Era mi miedo a romper lo que parecía estable, aunque ya no tuviera vida. Por la tarde, Sergio salió. Me dejó una nota. No me odies por lo que siento. Tampoco me obligues a callarlo. La doblé, la guardé en el cuaderno junto a la foto. Esa noche, me acosté temprano. Llevaba un camisón largo de algodón con botones en el centro. Blanco. Simple. Como para volver a ser invisible. Pero no lo logré. A las 3 de la madrugada, escuché que la puerta de entrada se abría. Sergio había vuelto. No hizo ruido. No subió. Se quedó abajo. Yo bajé. Estaba en la galería, con la luz apagada, mirando por la ventana. Descalzo, con una manta sobre los hombros. ¿Puedo sentarme? Pregunté. Asintió sin hablar. Nos quedamos así. En silencio. Sin tocarnos. Sin hablar. Pero con cada minuto que pasaba, era como si nuestras sombras se acercaran, aunque nuestros cuerpos no se movieran. Y entonces lo dijo. Si tú me lo pides, me voy mañana. Me giré hacia él. ¿Y si no te lo pido? No respondió. Solo me miró. Y en su mirada, lo supe. Estábamos a un paso. Solo uno. Pero ese paso ya lo habíamos dado hace mucho. No dormí esa noche. Después de aquella conversación en la galería, subí las escaleras sin hacer ruido, pero con los pies latiendo como si cargaran un secreto. En mi habitación, me desvestí despacio, dejando caer el camisón blanco sobre la silla. Me puse una camiseta larga, suave, de esas que conservan el olor del último perfume. Me metí en la cama sin apagar la luz. No quería oscuridad.
Quería pensar. Quería no pensar. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris. Una lluvia fina empezaba a marcar el vidrio de las ventanas. La casa estaba en silencio. Javier seguía fuera. Sergio, en su habitación. O eso creía. Al bajar a la cocina, encontré una taza vacía en la encimera. Su taza. Aún estaba tibia. Había estado allí. Tal vez seguía estando. Mi corazón se aceleró sin razón visible. Decidí salir. Puse una camisa blanca, suelta, y unos pantalones beige de tela fluida. Me calcé unas sandalias planas, anudadas al tobillo. Me miré al espejo. Algo en mí había cambiado, pero no sabía ponerle nombre. Fui al mercado. Compré frutas, pan fresco, un ramo de peonías. Caminé sin rumbo bajo una llovizna leve que empapaba los hombros sin molestar. Al volver, lo vi. Sergio estaba sentado en el porche, con una libreta de dibujo sobre las piernas. Dibujaba. Cuando levantó la vista y me vio, no sonrió. Pero su expresión se suavizó, como si algo se asentara dentro de él. ¿Llovía?, preguntó, mirando mi pelo mojado. Sí. Pero no lo sentí. Entré. Dejé las bolsas en la mesa. Me quité las sandalias, mojadas. Caminé descalza por el suelo de cerámica, sintiendo el frío en las plantas de los pies. Me gustaba esa sensación. Me hacía sentir presente. Real. Él entró detrás de mí, en silencio. Me iré esta tarde, dijo sin rodeos. Me giré despacio. Lo miré. Tenía la mirada fija, las manos aún manchadas de grafito. ¿Es por mí? Es por los dos. Porque si me quedo, no voy a saber cómo no tocarte. Mi garganta se cerró. Las palabras no salían. Solo el corazón se agitaba en un lenguaje sin idioma. ¿Y si no quiero que te vayas?, susurré al fin. Entonces no me iré. Pero sabrás lo que eso significa. Nos miramos. Largos segundos. Y no fue necesario decir más. Nos entendimos en ese silencio. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Abrí el cajón. Saqué el pañuelo que él había dejado aquella vez. Lo sostuve entre los dedos. Lo acerqué a la cara. Seguía teniendo su olor, aunque fuera tenue. Lo guardé en el bolso. Al bajar, ya no estaba. La habitación de invitados estaba vacía. Las sábanas estiradas. El armario abierto. Su taza en la encimera. La puerta de entrada entreabierta. Corrí al porche. Fuera, solo la lluvia. Su libreta seguía sobre el banco de madera. La abrí. Dentro, el último dibujo, una figura femenina de espaldas, con una blusa suelta y el cabello recogido. Era yo. En la esquina, había escrito una fecha. Y nada más.